Bueno, muy buenos días. Buenos días a usted. Muchas gracias por la invitación en un día tan especial por muchas razones, sí, ¿verdad? Claro, un día histórico. Día histórico, y podemos hacer exacto. una entrevista histórica aquí también. 24 de abril, ¿eh? Así es. Sí, sí. Licenciado, ¿cómo va todo? Bien, gracias a Dios. Mientras hay salud, hay energía y bueno, hay buenas proposiciones. Yo creo que las cosas siempre son retos para uno tener la oportunidad de trabajar y mostrar que uno puede hacer. Así Qué es. bueno, qué bueno. Licenciado, quisimos invitarlo a propósito de la situación política que vive el Partido Reformista, ya que usted en calidad de presidente de funciones del partido y una figura de primer nivel y que a pesar de ser joven, lleva un ejercicio dilatado de la política, diputado en varias ocasiones, es decir, un diputado personas que ocupan sino un hacedor de leyes. Es decir, es bueno reconocer que usted es el autor de la ley de armas que tiene la República Dominicana, una ley necesaria, que vamos a hablar de ella más adelante. ¿Cuál es la situación que vive el Partido Reformista en este momento? Bueno, Dari, primero darte las gracias por lo de joven. En estos días hubo una columnita de los periódicos que dicen el eterno joven Hito Bisonó. Okay. Y eso, pues hay que agradecerlo porque muchas personas, ¿verdad? Algunos o se quitan los años o le molesta perder los cabellos, que le salgan canas. Sí. Y nosotros de alguna manera ya a los 53 años 53 todavía años. nos llaman joven. Sí, pero está joven todavía. Y eso, bueno. Es decir, que usted tiene un año cuando la revolución. Un año cuando la revolución, exactamente. Pero bien. Y hace rato vengo oyéndolo como habitualmente los comentarios y la situación que ustedes plantean en cuanto a los partidos políticos. Sí. Y el Partido Reformista no escapa de ser un partido político del esquema que nosotros tenemos en la República Dominicana. Y fíjense que ayer, aunque salvando la diferencia, porque evidentemente nosotros los dominicanos somos muy especiales, folclóricos, políticos todos, abrazamos temas con mucha pasión, sin embargo tenemos una referencia en las votaciones de Francia en el día de ayer. Sí, nueva vez, culturas, países de mucha tradición, de partidos de larga data, quedan fuera en unas elecciones. Y ayer dos candidatos, una de extrema derecha y otro de más de centro, bueno, pues dejan fuera los partidos tradicionales. Y si nosotros vemos eso en los Estados Unidos, que lo tomamos de referencia para muchas cosas, ¿verdad? Vemos que en los Estados Unidos, en las elecciones pasadas, el pueblo votó contra el Partido Demócrata y contra el Partido Republicano. Sí. Y no me equivoco al decir contra el Partido Republicano. Sé que Donald Trump era candidato al Partido Republicano, pero sin embargo el presidente de la Cámara, un gran líder del partido, republicano, ¿verdad? Sí, estaba claro. contra Trump. Y los principales líderes de ese partido en pleno proceso electoral. Exactamente. Entonces, si nosotros también vemos, enfocándonos en los países que tienen más tiempo y los partidos más robustos, vamos a decir, y una cultura además de entendimiento, vamos a España. Le costó un año para tratar de hacer 3 veces gobierno. Y han dejado fuera, los partidos tradicionales han tenido que asociarse con 2 partidos de reciente formación como Ciudadanos y Podemos para poder gobernar. Y si vamos a Latinoamérica, que entonces se parecen más con nosotros, comencemos por Venezuela, que ya después de que se agotaron el PSOE, ADECO y COPEI, surgió Chávez como una alternativa de esos partidos tradicionales, desmontan a Venezuela completo a un nivel de lo que hay hoy, a una hambruna y una desestabilización, pero ya comienza la oposición a ganar terreno y toma la asamblea mediante el voto popular. Así es. Y vemos a Argentina que da un cambio, y vemos lo que pasa en Panamá, y vemos lo que pasó en Guatemala. Le hago ese recuento porque nosotros también tenemos corazón, también tenemos capacidad de discernimiento, y también el pueblo quiere otra propuesta. El pueblo quiere novedad, el pueblo quiere cambio, y en los últimos 20 años los partidos tradicionales de República Dominicana han estado dirigidos por los mismos caras, quizás se cambian de posición en la mesa, ¿verdad? Pero se mantienen en la mesa, y el pueblo realmente de espalda
a lo que es el crecimiento macroeconómico y las oportunidades que debe de tener una ciudadanía que es cada vez más joven. Nosotros en el 2020 vamos a tener 8 millones de votantes, y dentro de esos millones de votantes el 40% de eso va a tener menos de 35 años, y si lo llevamos a 40 años van a ser el 60%. ¿Qué quiere decir eso? Un voto joven. Un voto joven, un voto que la primera vez que eligieron a Leonel Fernández no votó, que cuando eligieron a Hipólito Mejía, esa persona en el 2020 van a tener 35 años y van a demandar realmente tener participación. El joven va a querer que le den soluciones, que le den esperanza de que realmente la cosa va a cambiar. Diputado, entonces partiendo de esta explicación, que estoy totalmente de acuerdo en lo que plantea, esa realidad, usted tiene largo tiempo encabezando una corriente a lo interno del Partido Reformista que busca precisamente encarnar ese sentimiento, o sea, dirigirse hacia ese cambio y no mantenerse bajo el esquema de los partidos tradicionales, pero yéndonos a la realidad, a la praxis, o sea, ¿qué va a hacer el Partido Reformista? Porque tiene un tiempo como entrampado en una situación. ¿Cómo puede hacer para comenzar a salir de esos dirigentes tradicionales que se resisten a trillar un camino propio y quieren mantenerse siendo aliados de uno o de otro, pero que no oferta nada novedoso al país? Sí, por eso quise hacerle ese recuento a modo de introducción, porque quiero que quede claro que esto no es un tema personal, que es un tema de políticas públicas, de participación en la política, y en el caso nuestro, que somos de los más jóvenes según ustedes, ¿verdad? Ya tenemos 35 años en política. Entonces nosotros tenemos que tener una propuesta, nosotros tenemos que buscar que haya alternabilidad, y tenemos que buscar que nuestro país, donde ya yo tengo un hijo profesional y dos que están acabando de estudiar, puedan tener un país que, al igual que los demás, puedan sentirse orgullosos y puedan tener opción de trabajo y puedan estar seguros en la República Dominicana. Entonces el Partido Reformista, que es el partido social cristiano, pero el punto de vista social de darle alternativa y oportunidad a la gente, no de darle una dádiva para que vote por mí siempre, sino de poderle hacer una reforma agraria como la que nosotros hicimos y darle los títulos y darle una casa o hacerle una factoría para que a título de cooperativa funcionen los agricultores, o nosotros poder decir desde el punto de vista social, ¿verdad?, y la participación de los jóvenes, bueno, por ahí está el Centro Olímpico, pero ahí están cada uno de los clubes de los barrios de la capital. Lo hizo el Partido Reformista, se quiera o no conocer. Lo habrán podido remodelar los demás gobiernos, pero lo hizo el Partido Reformista. Si nosotros vamos a hablar de medio ambiente hoy, no del color verde de la protesta, no, el color verde del medio ambiente, todas las leyes que hay aquí de reserva, de parques y del mantenimiento de lo que ha sido nuestro ecosistema, es del Partido Reformista. Si nosotros venimos a hablar aquí de quienes creen en una estabilidad de producción con igualdad para todos e incentivar la oportunidad del empleo, son leyes de emprendedurismo y de empresas del Partido Reformista que crearon desde la zona franca hasta los grandes parques de producción. Si vamos a hablar del turismo, que es una bendición que nos ha dado Dios a esta tierra que está, ¿verdad?, en el trayecto mismo del sol, sí, como decía el poeta Cabral, ¿qué pasa? Que son iniciativas, proyectos, inversiones del Partido Reformista sin endeudamiento, como han hecho el PLD, el PRD y el PRM, que han endeudado a este país a unos niveles de que hoy por hoy el 51% del PIB, entiéndase, cuando hay 100 pesos, 51 pesos van al pago de deuda e intereses, mayormente intereses, y lo otro para pagar gastos corrientes, sueldo, luz, teléfono, gasolina, carro, y entonces no queda nada para inversión. Cuando ustedes ven que hacen inversión es cuando buscan a Odebrecht y bajo un esquema de corrupción hacen unas carreteras que están muy bien hechas, pero sobrevaloradas con más de un 500%. Entonces, el Partido Reformista puede decir, en cuanto a políticas públicas, nosotros queremos volver a llevar un modelo de crecimiento de oportunidades. Ahora bien, ¿qué pasa? Y ustedes lo han dicho, y esto
vuelvo y lo digo, que lo planteo desde el punto de vista político. El Partido Reformista ha estado dirigido en los últimos 15 años por las mismas personas, que un día le alzan la mano a Leonel, al otro día hacen un acuerdo con el PPH, al otro día hacen un acuerdo con Miguelito en unas elecciones con el PRD congresionales y municipales, al otro día firman un acuerdo teniendo candidaturas reformistas. Eduardo Estrella y José Jacín firman un acuerdo de 10 años con el PLD. Por 10 años. Por 10 años. Y eso es un acuerdo público y está en las redes. Y luego vienen y llevan a Danilo Medina como candidato presidencial. Y luego vienen y asumen candidatura. Eso fue en el año 2010, ¿el acuerdo? Exacto, en el año 2010. Y luego asumen candidatura para llevar al candidato del PRM, un partido que no existía y todavía hoy hay que ver cómo se estructura. Entonces nosotros no podemos seguir otra vez esperando promesas, esperando un reparto. No, si tú me dejas en el partido, tú eres el candidato. No, si tú te estás tranquilo, entonces yo te dejo. Por una situación solamente de un manejo interno. Y nosotros con mucho respeto y desde el planteamiento político, lo que hemos tenido que hacer es lo que nunca antes nadie le había dado seguimiento, revisar los documentos internos del partido, leerlos con los abogados, llevarlo entonces a la posibilidad de una renovación con tiempo, porque aquí estamos hablando de tiempo también, que no se puede comprar, que no se puede estericar, ¿verdad? Como decimos nosotros. Entonces, ¿cuánto faltan para las elecciones? 3 años, porque son en febrero del 2020 las primeras. Sí. Entonces, si nosotros comenzamos con tiempo a hurgar en las cosas que podemos... Hemos disputado un año de campaña. De renovación primero y de acuerdo. Luego de rescate de la credibilidad en el partido, o sea, para identificar los candidatos. Luego campaña y vienen las elecciones. Y en eso estamos. Y bueno, se han dado unos fallos en el Tribunal Superior Electoral. Sí, precisamente. Que este último ha anulado lo que fue una asamblea en la que todos participamos. Ciertamente participamos en una asamblea ordinaria y extraordinaria, pero en la extraordinaria se presenta una modificación estatutaria que dura 8 minutos la asamblea completa, se presenta un cambio de estructura del partido, dentro de ellos se escogen a nosotros mismos a dirigir esas estructuras cuando eso le toca a la asamblea ordinaria, no a la extraordinaria, y se crea una comisión de estilo. Bueno, pues nosotros preguntamos qué ha hecho esa comisión de estilo. Y un año después, depositan la pretendida modificación estatutaria y nos damos cuenta que esa comisión de estilo lo cambia 57 veces el estatuto. Y no se puede. La comisión de estilo hace 57 modificaciones que no se abordaron en la asamblea. Bueno, la asamblea están en las páginas web, están en YouTube y vemos al secretario general aprobando, votando, a nosotros mismos participando, porque son encerronas, donde cierran una asamblea ordinaria donde van a escoger todos los candidatos y ya no hay vuelta, ya quedan meses para las elecciones. Te abren una asamblea extraordinaria y ahí, bueno, voten esto, lo otro, y para todo el mundo, hasta nosotros. Bueno. Y entonces después, eso es en agosto del año 2010, 31 de enero, del año 2010. ¿Sabe cuándo depositan las actas? En mayo de ese año. ¿Por qué? Porque la ley te da 30 días para tú poder hacer oposición a la asamblea. Pero si no hay acta, tú no sabes qué es lo que van a depositar, exacto, ni qué es lo que se ha tratado. Sí, no, y ya entonces en mayo, ¿en qué estamos nosotros? En elecciones, buscando los votos, asumiendo candidaturas que el partido ha impuesto, que ha hecho negociaciones, y lo que hay que seguir adelante. Y por eso es en septiembre, octubre, cuando nosotros vemos que en el partido se quiere sancionar, se quiere seguir expulsando. Recordemos que con esa misma directiva que hoy está, hicieron ir a Carlos Morales, a Jacinto Peinado, a Donald Rí, se fue Eduardo Estrella, se fue Amable, se fueron en una oportunidad 7 diputados, muchos de ellos que hoy día son parte del equipo de dirección, otros senadores, el secretario general en una oportunidad, y también querían votar a José Jacín y a nosotros, con una doble propuesta de no llevar candidatura a la Comisión Ejecutiva, de no llevar candidatura a la Junta Central Electoral, teniendo candidatura la cúpula del partido, públicamente teniendo candidatura, porque no es un secreto para nadie y se sabe quiénes son, ¿verdad? Sí. Entonces, un doble discurso permanente, creyendo que
que se puede seguir en lo mismo. Y nosotros decidimos asumir una responsabilidad. Sabemos que lo más cómodo es quedarnos con las manos limpias, pero el que se queda con la mano limpia también se queda con las manos vacías. No asume posiciones, no tiene la oportunidad entonces el partido y quienes nos han seguido por toda la vida de tener también una opción de fortalecerse en un partido que pueda competir en el 20. ¿Qué miramos nosotros en el 20? Bueno, un PLD totalmente desgastado por tema de impunidad, por tema de corrupción, por tema de problemas internos de los partidos, y un presidente que no se puede reelegir, que tendría que cambiar la constitución de nuevo, y un partido de oposición como el PRM, que está igual que nosotros, en ebullición interna, sin un liderazgo claro y consolidado. Entonces nosotros creemos que tenemos una oportunidad de asumir nosotros la candidatura presidencial y tener una red de regidores, de diputados, de síndicos, de directores, de alcaldes, de senadores, que busquemos los votos otra vez y que podamos hacer de nuevo, como decía ese tradicional grito de campaña, de llenar las urnas de voto colorado. Así es. Bueno, ¿cuál es su posición ante la tan debatida ley de partidos que se está conociendo hasta en vista pública hoy en día? Bueno, indudablemente que primero hay que recordar que esto es una ley del 1997. Esto es parte del pacto de aquella reducción de 2 años al Partido Reformista, al presidente Balaguer. Desde esa época se está discutiendo. Pero volvemos a lo mismo. ¿Quién era el secretario general del Partido Reformista en esa época? Dari, tú sabes que eres reformista. Es el mismo que presidente hoy día. Quieren una ley de partidos. ¿Para qué la quieren? ¿Para que le pongan fecha fija de entregar y de hacer elecciones? ¿Para que tengan que rendir cuenta? No un informe a la Junta, no, cuenta detallada, con soporte, con detalle, con los gastos, cómo se hizo el procedimiento de contratación y de compra de acuerdo como manda la ley. ¿Quieren que haya primaria? Ningún partido hizo primaria. ¿Quieren cumplir la cuota de la mujer que ustedes estaban discutiendo hace unos minutos? ¿Quieren cumplir con la cuota de los jóvenes, que no sea solamente en discurso? No, nosotros vamos de la mano con los jóvenes y los jóvenes son el futuro y nosotros somos el partido de la juventud. ¿Y dónde están? ¿Dónde está la participación? Entonces, de eso que se trata. Los partidos, con las cúpulas, con los mismos que han participado en ello en los últimos años, tienen eso congelado. Y cada vez que hay una propuesta, lo que hacen en otra. Y si tienen un escenario de debate, quieren otro escenario, porque el asunto es darle larga. Todos los partidos. Entonces yo creo que ya hay una responsabilidad. Gracias a Dios, siempre hay plazos que se cumplen, hay presiones internacionales, situaciones que ya el país la asume como propia. O sea, hay una presión social con relación a la necesidad de esa ley. Y si Dios quiere, nosotros pronto tendremos una ley electoral que quizás no es la perfecta. Es pero como se va yo le digo. En algo. Exacto. Si usted No si usted quiere 10 puntos, y lo óptimo son 10 puntos, pero resulta que se logra una ley con los primeros 7 puntos. Vamos bueno, caminando. pero usted dio 7 pasos. Claro. Entonces yo creo que pronto debemos todos de apostar. Y yo aprovecho por este medio que es tan visto y que llega a todos los rincones del país, de pedirle a la población que opine, que pida, que reclame, que tiene que haber regulación en los partidos políticos, porque si nosotros en los partidos políticos no podemos rendir cuenta del dinero que se maneja a lo interno y de las cuotas que hay para la presentación de candidaturas, si llegamos al gobierno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, claro, ¿podemos rendir cuenta entonces del presupuesto nacional? Claro. ¿Podemos rendir cuenta de la aplicación y el respeto a las leyes? Entonces, ahí es que hay que ver la responsabilidad de los que participan en política y de lo que quieren hacer cuando lleguen al poder. Diputado, a propósito de ese tema de rendición de cuentas, hay una discusión, la propia exigencia social con relación a las acusaciones de tema de corrupción e impunidad en la República Dominicana y el tema de Odebrecht. ¿Hay alguna postura dentro del marco del Congreso, no la postura personal? ¿Se ha discutido en algún momento en el Congreso Nacional el tema de Odebrecht como hemiciclo, como organismo de dar seguimiento a ese tema? La verdad que no. Nosotros en el Congreso hay una presencia mayoritaria del partido de gobierno y bueno, se hace un poco difícil, ¿verdad? Las mismas interpelaciones y las mismas iniciativas que conlleve
a hacer ruido que le varíe la política que tiene la mayoría. Y yo creo que eso es interesante que lo observemos así, porque entonces eso llama a que tiene que haber un cambio. Nosotros tenemos ya 14 años en el Congreso. Los periodos de más provecho para la democracia dominicana y para el valor que tiene un congresista, para mí, fue cuando el presidente era de un partido, por ejemplo Hipólito Mejía, la Cámara era de otro partido, cuando Leonel Fernández era presidente, Andrés Bautista del PRD una correlación era de el fuerza senador y de los Lila poderes. Albuquerque era un contrapeso de los diferentes mayoritarios. poderes. Eso le da fortaleza a la democracia, a las posibilidades de que el congresista que el pueblo ha elegido y le ha dado la responsabilidad de la representación pueda alzar su voz, pueda llevar su propuesta. Y eso lamentablemente no se da hoy día. Entonces, lo que sí yo creo es que con el tema de Odebrecht, que es un tema ya globalizado, es un tema donde el esquema de fraude que se ha cometido en otros países es el mismo fraude que se ha cometido en la República Dominicana. Y aquí hay dos aspectos. El que ya es algo aceptado por Odebrecht, yo creo que no hay que investigar mucho, porque ellos han dicho, no, nosotros sobornamos, le di 92 millones, se lo dimos a esta primera persona, y además de ello, estamos pagando una multa que aceptamos por la inconducta que nosotros tuvimos en la República Dominicana. Eso no hay que investigarlo, eso sencillamente hay que llevarlo a la justicia, pasarlo por un juez, y yo supongo que tiene que haber una condena sobre ello. La otra parte, que es la más importante de mi punto de vista, es a quién le dieron ese dinero de soborno. Desde el Congreso, quiénes votaron, quiénes le servían de comodín a esas personas que iban a buscar comprar voluntades. Y luego la sobrevaluación de las obras, con presupuesto multiplicado por muchísimos millones de dólares, y donde aquí hay una impunidad, porque además de eso se dice que mucha de esa gente que participaron en esas inconductas, bueno, la exhiben como un trofeo, como un logro, como si eso fuera lo correcto, y el bobo, el típicamente pendejo que se dice en la República Dominicana, es el que se quedó fuera de las negociaciones o el que no toma el dinero del pueblo, que al final de cuentas es el pueblo que lo paga. Diputado, un movimiento verde que todo el dominicano, sin importar preferencias partidarias, religiosas, empresariales, que no se beneficie de la corrupción, no se haya beneficiado, debe estar de acuerdo en la esencia, en el fondo de lo que este movimiento verde ha generado, por un tema de que es un tema de nación. Todo el mundo está de acuerdo, independientemente de si usted es PLDista, reformista, PRMista, de que había una necesidad de que la sociedad comenzara a empoderarse sobre diversos temas, como el caso de la impunidad y la corrupción. Ahora bien, dentro de ese movimiento verde, uno visualiza muchas personas, como es natural, políticos tradicionales, que todo el mundo los conoce, porque esa es la ventaja de la República Dominicana. Aquí todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe para qué da una persona, qué ha hecho en su ejercicio de vida pública. Entonces, cuando se enganchan a este movimiento, no desvirtúan la esencia, no les restan a la fortaleza de un movimiento social quizás bien intencionado, intereses, por ejemplo, de generadores que pudieran intervenir en este movimiento. ¿Cuál es su opinión acerca de ver personas que todo el mundo sabe que son cuestionables al frente o queriendo sacar un partido político de ese reclamo social? Bueno, nuestra posición en cuanto al movimiento es primero felicitarlo. Después estoy totalmente de acuerdo con que el ciudadano se empodere y se indigne y que participe, porque solamente así pueden pasarle balance a los políticos y solamente así pueden finalmente ir a votar sin tener las ataduras del clientelismo y el populismo, ¿verdad?, que se da en República Dominicana como en muchos otros países. Recordemos nosotros, por ejemplo, que este tema de Odebrecht, que es el Avallato, viene de Brasil y otros pero países con del movimientos mundo. sociales. Exacto. La gente quizás porque no se acuerda. Ahora está de moda ver en la noticia las declaraciones en un tribunal. No. Los brasileños tomaron las calles. Millones de brasileños en todas las ciudades en la calle. Pero persiguiendo ¿qué?
la corrupción. Así es. Hay más de 3.000 sometidos en Brasil de todo el engranaje que había y de todos los tamaños, políticos, empresarios. El empresario más rico de Latinoamérica, en un momento era más rico que Slim, está preso, que no es Odebrecht, que es otro empresario de origen alemán, brasileño. No importa el dinero que tenga, no importa el nivel político, porque ya Lula y Dilma, bueno, pues sabemos lo que le ha costado a ellos. Entonces, en República Dominicana, ahí es que tenemos que llegar. Que los movimientos sean movimientos que no estén contaminados por lo político. Bueno, el movimiento arranca y nosotros los políticos nos expresamos. Y que los mismos movimientos no sean usados también para crucificar moralmente, sino que haya un ejercicio verdadero de búsqueda de justicia. Correctamente. Uno, que pudieran tener el cuestionamiento, pero que el cuestionamiento lo tiene que determinar un proceso y la justicia. Claro. ¿Verdad que sí? Y otro, que teniendo la responsabilidad ya de las cosas juzgadas, o estando moralmente comprometido porque la misma ciudadanía lo ha condenado, porque es evidente que cada vez que ocupan un cargo público se enredan en la pata de los caballos, terminan con una institución quebrada, con una institución totalmente intervenida y malversada, entonces quieran venir a esconderse pidiendo que haya justicia para otro, pero ellos esconder su impunidad. Exacto. Vistiéndose de verde. Entonces el pueblo tiene que ser sabio también. Y ese movimiento en un momento se vio, y quiero que me entiendan ahora porque es defendiendo el movimiento, pero se vio como si fuera contra Danilo Medina solamente. Entonces Danilo Medina, cuando termine en el año 2020, ¿verdad? Que se acabó la corrupción y se acabó la impunidad. No es verdad. Siempre, lamentablemente, van a haber aquellos que por una u otra manera van a hacer las cosas indebidas. Y eso se podrá reducir a la mínima expresión. En China fusilan a la gente y todavía hay hoy ministros que se atreven a hacer lo incorrecto y lo fusilan. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Que ese movimiento sea un movimiento contra la impunidad, no importa de qué partido, de qué religión, de qué nivel económico, dónde vive, de qué tamaño sea, cuánto pese. No, es la impunidad y la corrupción lo que hay que perseguir. Y en cuanto a eso, ojalá que ese movimiento verde sepa alzar esa bandera y tenerla presente siempre. El procurador, dame un momentico para que no se me vaya la idea. El procurador, a propósito de la marcha verde, el procurador anunció en este fin de semana que harán una auditoría forense a los contratos de Odebrecht, es decir, a través de la Cámara de Cuentas. ¿Usted cree que eso sería, que es parte de las exigencias que tiene el movimiento verde, de que haya una investigación para verificar realmente los sobornos a los contratos que ha hecho Odebrecht en República Dominicana? ¿Es eso un ejercicio serio por parte de la Procuraduría, de ir verificando, de ir investigando el tema de Odebrecht? ¿Tú eres abogado? No sé qué profesión tienen ustedes. ¿De abogado también? Comunicada, bueno. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo se prepara un expediente? Con una acusación, o sea, sencillamente a la ligera, hay que documentarlo. Entonces yo creo que el procedimiento a una obra que evidentemente desde fuera cualquier persona dice, pero ven acá, si la carretera Jarabacoa-Constanza tenía un presupuesto de 50, 60 millones de dólares 2 o 3 años antes de que se ejecutara, ¿cómo termina en 120? Si ya en los 50 y los 60 tenían los beneficios del ingeniero, del intermediario, de los imprevistos, y en 2 años, sin que haya un derrumbe, sin que haya un cambio de trayectoria, si termina 100%, 120% más cara. Entonces yo creo que lo serio es hacerle una auditoría forense con expertos. Es decir, que usted valora esa decisión de la Procuraduría. Claro que sí, claro que sí. Y yo creo que son pasos que hay que dar. ¿Para qué? Para que no se nos escape la corrupción. Porque si hacemos un expediente indebido, alegre, débil, que se vaya a caer, puede ser una trampa de los mismos que quieran decir, no, yo lo sometí, pero el juez se encargue. No, vamos a someter el responsabilidad bien, y vamos nosotros, la oposición, la sociedad civil, a darle seguimiento, y si tenemos algún tipo de prueba, algún tipo de aporte,
hacerlo también. Pues eso me gusta. Sí, sobre todo, pruebas sobre todo, exacto. Con el gobierno cuando tiene que hacerlo, pero está ponderando de manera positiva este accionar del procurador. Entonces eso es hacer oposición. Miren, en ese mismo orden, y aquí tú mencionó el caso de Brasil, justo estamos pues cumpliendo, en víspera de cumplir el primer aniversario de este golpe de Estado, y el actual presidente, que su legitimidad ha sido puesta en duda en diversas ocasiones, Michel Temer, dio una entrevista a un canal local de Brasil y dice, hoy, justo un año después, que Dilma Rousseff, honestamente todo el mundo ha quedado sorprendido con esta respuesta. Dice Dilma Rousseff y con ella el mismo pueblo de Brasil, pues ha sido víctima de una jugada injustificable, escandalosa, impuesta a los ojos pasivos y cómplice por omisión del Supremo Tribunal Federal, supuesto guardián de la Constitución. Entonces ahí uno se pregunta, ¿había necesidad de eso, de hacerle un golpe pasivo de Estado a Dilma Rousseff? Hoy Michel Temer está consciente de lo que se hizo, realmente fue una jugarreta política. No, lo que pasa es que yo estuve en Brasil hace 2 o 3 semanas en una universidad pontificia y católica de 15.000 matrículas de jóvenes, y en un escenario de discusión de políticas públicas se inscribieron 5.000 jóvenes para participar en ese evento. 2.000 pudieron participar adentro, sí, y 3.000 lo tuvieron que ver afuera. Y las conclusiones era que Temer tiene también que ser desplazado, porque si Dilma fue electa presidenta en base a la corrupción y en campaña con dinero sucio, él fue vicepresidente de Dilma. Y no es individual la boleta. Por eso le digo que, y volvemos al tema anterior, ¿cómo se arma un buen expediente para que le puedan dar seguimiento a cualquier situación ante un juicio? Resulta que él está metido también entonces en ese paquete. Tiene el agua puesta. Tiene el agua puesta. Diputado, usted sabe que este programa se fundamenta esencialmente con la interacción de las redes, entonces en este momento vamos a hacer contacto con las redes. Excelente. Para ver qué dice Dice Harold Wilber, buenos días, bendiciones. Reporte gran parte de Santo Domingo Oeste inundado, sobre todo la zona de expansión, barrios. La zona de expansión es la zona que está más allá de Mano Guayabo, los nuevos barrios, digamos. Que son Jorge Pichardo. Los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Jorge Pichardo. Eso lo que hablábamos del golpe de Estado. Es una valoración. Lo del golpe de Estado del profesor Bosch y la debilidad de los partidos teniendo a los mismos actores y los mismos políticos viniendo con discursos diferentes o negociaciones, cuando ya lo que hay es que dar la oportunidad a que otros puedan también aplicar su propuesta y administrar la cosa pública de manera diferente. Aquí dice Ronald Félix, qué temazo, los cargos principalmente en la Cámara de Diputados son familia. Eso era cuando hablábamos del tema de los regidores que ceden las posiciones. No, en la Cámara de Diputados se da el caso, diputado, aprovechando que usted está aquí, de que en algunos temas, por ejemplo, tenemos diputados que han renunciado para darle paso a sus hijos. Yo creo que también ese tema debe estar regulado dentro del marco de la ley de partidos, porque independientemente de que un hijo pueda tener la calidad, puede tener la capacidad para estar en una curul, pero que se someta también. Estoy de acuerdo, que se someta. La decisión tiene que ser del partido sobre liderazgo que puedan ser representativos, que aunque el cargo es de la persona, o sea, la persona, incluso constitucionalmente hay un debate, que si el partido puede bajar una línea y si esa línea política que uno debe de tener muy pendiente choca con el grado de representación de los votantes. Y uno tiene que tener primero la obligación de representar al votante. Pero tiene que, aquí hablamos de política y de realidades, de política y representación. Vamos a seguir con los cibernautas. Movimiento Juventud con Jordan Mateo y Tobisonó. ¿Está en lo cierto con la acción jurídica por ante el TCE? Se obliga al PRCC a modernizar y adecuar a los nuevos tiempos. Eso dice el Movimiento Juventud con Jordan. Eso es correcto. El Partido Reformista se tiene que modernizar, igual que los otros partidos. O sea, lo que nosotros estamos haciendo y sacrificándonos y asumiendo un costo que sabemos que nos cuesta, tanto en opinión pública como en los debates, porque aquí los debates no tienen mucho de política, sino de acusaciones, de blanco y negro. Tú eres mi contrario y yo soy... Te descalifican. No hay un debate, no hay una propuesta. Los partidos tienen que modernizarse.
Nosotros tenemos que darle seguridad al que se involucre en los partidos políticos, de que se le va a respetar su trabajo y de que hay realmente temas que son importantes para los partidos. ¿Quién representa el tema, por ejemplo, del aborto? Que nadie quiere abordar. Sí. No tenemos código penal porque queremos seguir discutiendo el aborto. Bueno, pues entonces, y no el feminicidio, ¿quién lo defiende? No hay código penal, entonces no hay castigo al feminicidio. Ese es para ti. Dice Miguel Hermida Figueroa, dice, esa pregunta tiene veneno. Elvin, el movimiento verde no tiene un formato como para decir quién asista o no. Es un movimiento del pueblo. Difiero con él porque le hicieron su demanda realmente fue una marcha verde en San Francisco donde partieron desde la ciudad capital muchísimas guaguas llenas de personas. Entonces, Dari, si es de San Francisco, ¿qué hace un ciudadano de Santo Domingo en la marcha? Es lo mismo que hace los partidos políticos. Más lejos. Yo me voy más lejos, nos encanta hablar de clientelismo político. Ahora yo pregunto, ¿quién paga? No descalifiquen ese movimiento, ese movimiento está luchando por ustedes. Jamás, ¿quién paga el transporte, la dieta? Porque nadie sale de su casa con hambre. Nadie se moviliza de su casa con hambre hacia una ciudad del Cibao. Pero yo creo que sí, que está correcto que vayan representaciones del país. Y yo creo que esas personas que están ahí, evidentemente, hay un soporte económico, porque solamente salir de tu casa y tener un polocher verde y una gorra verde y transportarte y comer. ¿De dónde salen esos fondos? Yo creo que muchos de ellos van con los fondos propios. Sí, pero los que no. Y bueno, habrá quien lo ayude. Y qué bueno que hay quien lo ayude, porque esa es la democracia. No hay que tenerle miedo a eso. Yo lo que digo es que el movimiento debería hacer un acto responsable. De publicar los apoyos, porque no hay por qué hacerlo escondido. Pero yo me voy más lejos. De acuerdo, publiquen el listado y los fondos. Elvin, pero ¿y qué aporte? Pero yo me voy a ir más lejos. Escuchen esto. Aquí, y pero vamos, la cara que él dijo, pero vamos de menos de 10,000 pesos nosotros no lo tenemos, pero de más de 10,000 sí pues publica. Vamos a continuar con el diputado, porque el diputado no es miembro de la marcha verde. Mire, dice Freddy Fernández, creo que Hito Bisonó lo que tiene que ser es presidente de la República. Y precisamente le iba a hacer esta pregunta porque para nadie es un secreto sus aspiraciones a la presidencia. De llegar usted a ser electo en las elecciones del 2020, que son las más cercanas, las más próximas, ¿cuál es la principal política pública que usted va a implementar de cara a las necesidades que tiene el pueblo dominicano, que se vienen arrastrando, como usted bien decía, desde todos los tiempos? Lo primero es agradecerle, ¿verdad?, al amigo que tiene esa consideración y esa visión. Claro que sí, que nosotros vamos a correr como candidato presidencial y que vamos detrás de la presidencia de la República buscando transformar nuestro país, buscando implementar políticas públicas que le den oportunidades a todos por igual. Claro, cada cual aprovechará su oportunidad y hará, ¿verdad?, lo que quiera. No puede ser que una persona que se levante a las 6 de la mañana y está en la calle trabajando y que se acueste, ¿verdad?, a las 10 de la noche, tenga el mismo incentivo o los mismos ingresos que uno que se levanta a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde está jugando baraja o viendo televisión. A eso yo me refiero. Entonces, ¿qué pasa en República Dominicana? Un país que está bendecido porque nuestras playas, por ejemplo, que somos un país de servicio, están ahí, estarán ahí siempre. ¿Cómo nosotros podemos hacer crecer y que haya más turistas? Y que esos turistas vengan no solamente del este, que vengan a la ciudad capital a gastar $100 cada uno, ¿verdad?, de los 6 millones de turistas que hay en el país, y que haya la libertad del emprendedurismo. Bueno, pues yo creo que tenemos que volver a impulsar la oportunidad de que la gente pueda estar segura en un país sin tener miedo a salir a la calle. Y eso tiene como base el empleo de la juventud. Una juventud que cada día se empodera, que estudia, que se prepara y que no tiene la oportunidad de un trabajo libre, de un trabajo digno, de un trabajo donde haya un progreso. Y nosotros nos vamos a enfocar claramente en que la inversión del capital, del dinero que maneja el gobierno, sea para que haya la oportunidad de incentivar a la libre empresa, de que el ciudadano pueda, después del esfuerzo de trabajar, tener la oportunidad de una micro, pequeña empresa donde comenzar a manejar sus recursos y a formar su familia. Nosotros tenemos que buscar la manera de que nuestro campo pueda realmente tener producción nacional para la exportación. Nosotros somos un país con tierras riquísimas
y que estamos más cerca que México de los Estados Unidos. México y Estados Unidos comparten frontera, pero tienen que venir desde estados que son bastante lejanos para ingresar a los Estados Unidos. Nosotros estamos más cerca que muchos de esos estados de México. ¿Y dónde está nuestra producción? Nuestra producción de invernadero, nuestra producción alternativa de frente a los mismos tratados de comercio. ¿Cómo nos hemos preparado para que esos tratados comerciales puedan encontrar una República Dominicana con los productos que vayan hacia los mercados americanos y puedan entrar a los mercados americanos? ¿Cómo nosotros podemos seguir moviendo la República Dominicana, como lo hemos hecho en otras ocasiones, con la inversión en las infraestructuras, principalmente en un déficit habitacional, de viviendas económicas, no de viviendas aquí en la capital, en los barrios donde se levantan esas torres? ¿Dónde está la vivienda de menos de $1 millón de pesos? Para que con las paredes de cemento y el techo de cemento y un baño, aunque sea con 2 o 3 habitaciones, un baño común, digno, puede una familia tener un acceso a esas 700.000 soluciones habitacionales que le está haciendo falta a la familia dominicana. Y cuando ese es el déficit que hay. Ese es el déficit de viviendas económicas, porque puede déficit, haber de clase media alta, ¿verdad? O clase media, sí. Pero de esas viviendas económicas, cuando se le da la posibilidad, ya sea con los fondos de pensiones que tenemos, ya sea con los incentivos a las empresas privadas, para que de alguna manera de asociados, las tierras que se están robando del CEA, no, vamos a levantarla y vamos a darle nosotros el bono del valor de la tierra a la familia para que va a mudarse ahí como valor de adquisición. ¿Qué se mueve ahí? Se mueve la industria, se mueve la ferretería, se mueve la comida, una solución habitacional. Todo. Entonces yo lo que creo es que nosotros en República Dominicana tenemos muchas leyes. Lo otro que tenemos nosotros que abrazar en República Dominicana es tener la agallas de que aquí se cumplan las leyes, que se cumplan como cuando estamos en nuestra casa. Si usted hace lo incorrecto y sus hijos lo ven, entonces lo van a imitar. Si usted hace lo correcto y le llama la atención incluso en su momento, adecuadamente a su hijo va a hacer lo correcto como usted quiera. El cumplimiento de la ley, el imperio de la ley en la República Dominicana, con la separación de vida de los poderes del Estado. Diputado, usted ha esbozado parte de su propuesta, dominio amplísimo de los problemas nacionales. Ahora me gustaría escuchar una ponderación, porque veo que es un candidato, un político de oposición, pero que no pierde el norte. O sea, fuera de todo esto de la impunidad, de Odebrecht, de todo esto, la gestión, o sea, el accionar de las políticas públicas hacia donde el presidente ha dirigido su visita sorpresa, las barquitas, banca solidaria, lo que el presidente ha esbozado en su gestión de gobierno, ¿qué ponderación le merece? ¿Ha sido acertada? ¿Cree que debió quizás impactar un poco más la clase media? ¿Se ha enfocado mucho en la clase baja? Mira, yo creo, y te agradezco esa pregunta, y te voy a decir por qué. Porque tenemos que cambiar incluso la manera de nosotros, lo que queremos, y marcamos un liderazgo. Las cosas no son blanco y negro, no es verdad. Esa era la época de la película. Sí, el absolutismo, eso ya. No puede ser que porque tú seas oposición, el gobierno de turno no tenga nada positivo. Cuando nosotros lleguemos al poder, cuando nosotros seamos el presidente de la República, lo que hayan hecho los expresidentes que sean positivos, hay que reconocerlo y hay que seguirlo. Y hay que darle seguimiento. Porque además de eso, ¿dónde está la inversión? ¿Dónde están la gente que se han visto afectada positivamente? ¿La vamos a castigar porque haya sido el de la idea correcta, un partido contrario? Eso no puede ser. Y podemos, para que estemos claros que no estamos hablando de Danilo Medina, podemos comenzar desde Trujillo. Bueno, un tirano, un asesino, no pagó la deuda eterna y no hizo la institucionalidad del país. Exacto. Y no comenzaron a abrirse las escuelas y no reconstruyó la ciudad después de San Zenón. O sea, sabiendo nosotros que es un asesino, que es un criminal, ladrón, lo otro no existió. No. Bueno, Balaguer en sus primeros 12 años
y después en los 22 años, en los primeros 12, en medio de la Guerra Fría, los militares tenían una incidencia, hubo represión social, principalmente a los jóvenes. Pero no fue la Suiza de América. No hubo un resultado positivo de adquirir, de tener una dirección de un mandato donde no se podía pagar la nómina pública, a tener después inversión propia, con presas, con canales de riego, con reforma agraria, con proyectos habitacionales. Bueno, Antonio Guzmán no fortaleció la democracia, porque era PRDista. Fue un hombre serio, sí. Fue un hombre que marcó aquí, nadie ha podido hablar nunca de don Antonio. Entonces, como es PRDista y yo reformista, ¿es malo, don Antonio? No. Y entonces volvemos a lo que tú señalas. Yo creo que el 4% de la educación es un logro, que se ha aplicado en una sola etapa y quizás inadecuadamente en muchas de esas etapas de construcción. Hay que criticarlo, pero el 4% es un logro. Sí, pero la voluntad de la aplicación. La voluntad de la aplicación fue de un presidente. Y yo creo que eso hay que seguirlo. Y eficientizar en qué, en lo que él no ha hecho. Él no ha invertido en la salud. Hoy día, ¿cuál es el problema de los hospitales? Que tengan aire acondicionado y que tengan 1 o 2 camas por habitación. No, hay que haya medicina, hay que haya más habitaciones y que haya más hospitales. En Bonao no hay hospital. El que están reconstruyendo en el Cabral Ibáez es una estafa. Es un lío lo que tienen ahí y no lo terminan. Sí. Y yo creo que están engañando y están distrayendo al propio presidente de la República. Bueno, entonces la barquita no es una realidad. Es una realidad y hay que felicitarle, y no al presidente. A los que se involucraron en la barquita, sabiendo que se están metiendo en política, pudieron estar tranquilos en su casa. Así es. Y si yo creo que la barquita está bien, es porque yo creo que el hoyo de Chulín está bien y lo hicimos nosotros. Correcto. Y que la carrera en Santiago está bien, y que la entrada en San Juan y los proyectos habitacionales están bien en todos los sitios. Y que José Contreras. Y el José Contreras, y aquí la calle México, sí. y la 40 en Cristo Rey, o el quinto centenario. Entonces yo no puedo descalificar. Por eso le digo, no es blanco y negro. Lo que yo sí tengo que decirle al periodo actual y al PLD es que han endeudado el país. Nosotros lo dejamos en 3.000 millones, habiendo pagado el Partido Reformista 679 millones de dólares, abonó a la deuda. Sin coger, lo que hizo fue que abonó a la deuda. Y el PRD y el PLD la han llevado a 34.000 millones de dólares. Han endeudado, han sacrificado el futuro de los nietos de ustedes y míos, que todavía no han nacido. ¿Qué nosotros tenemos que decirle? Bueno, que en los años 90, es verdad que era otra sociedad, pero habían 6 y 7 muertos por 100.000 habitantes. Y hoy hay 22 muertos por 100.000 habitantes, con una violencia, con una inseguridad, con unos niveles de corrupción que nos preocupan a nosotros. ¿Por qué nos preocupan? Porque yo quiero, al igual que el presidente, que aquí hayan 10 millones de turistas y que esos 10 millones de turistas le puedan permitir a los dominicanos y a los jóvenes vender en un puesto de comida, vender artesanía, manejarle la guagua para transportarlo, alquilarle los equipos acuáticos para que hagan deporte, servirle de mozos, de traductores. Entonces, yo creo que hay cosas que nosotros como políticos tenemos que ver en qué podemos coincidir, qué podemos nosotros mejorar para el beneficio de nuestro pueblo y qué tenemos nosotros además que cambiar para que no sigan haciéndose de las maneras que dañan al pueblo, dañan la conducta, dañan a la moral y atrasan a las futuras generaciones. Presidente, el 20% de los empresarios que no quieren aumentar, diputados. ¿Cuál es su opinión sobre los empresarios que no quieren aumentar esa miseria al salario? Bueno, yo lo que creo es que el trabajador de la República Dominicana es más que eso lo que necesita. La canasta básica, la más barata, la de más bajo nivel, es de 26.000 pesos. Cuando tú le aumentas a un trabajador un 20%, para quitarle, aunque no paguen impuestos en ese nivel, tienen que pagar seguridad social y tienen que pagar una serie de cosas. Ahora bien, ¿ustedes creen que el empresariado no le quiere pagar más? Yo creo que es un error. ¿O usted cree que el empresario no quiere que su empresa venda más y que tenga productos de calidad? ¿Usted cree que el empresario no sabe que el que empaca, el que prende la planta, el que maneja el camión, el que distribuye, es el empleado? Claro que lo sabe. El tema es
¿cómo nosotros vamos a seguir cargando de impuestos a las mismas personas, a las mismas gente, para que los impuestos se vayan en botella, en corrupción, en despilfarro, y no a la producción? Por eso le digo, el aspecto social de la política, el social no es yo regalarte algo, el social es yo poner, crear el escenario para que tú trabajes, a que tú valores tu dinero y a que tú tengas la cantidad de dinero necesaria para que tú seas un ente libre y no te ate. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Que en vez de nosotros buscar la manera de invertir dinero en el desarrollo para que haya más empleos libres, lo que hemos hecho es que tenemos casi 1 millón de personas que le dan un cheque y a mucha de esa gente para que se quede en su casa, que cobran en el servicio exterior en dólares y no van afuera, que tienen nóminas y nominillas de personas de cientos de miles de pesos, porque yo no estoy hablando al que le dan 10,000 pesos, que lo necesita para comer. No, es que aquí hay nóminas y botellas de 70,000, de 100,000, de 125,000, que no lo quitan porque no quieren enemigos, porque no quieren contrarios, porque es más fácil tener a la persona atada para seguir en los gobiernos, y eso es lo que lleva a ese endeudamiento. Tenemos 10 años con presupuesto deficitario, que hay que emitir bonos, y hay que endeudarse para terminar con los presupuestos todos los años. Entonces, cuando nosotros decimos, el empresariado tiene que aumentar, sí, el empleador tiene que ganar más, pero nosotros tenemos que buscar la manera de que haya competencia con los otros países, con el mercado interno, que haya seguridades, y que los que no pagan impuestos, paguen impuestos, y bajar los impuestos. Cuando usted baja los impuestos, es lo que se ha demostrado en la economía que generan un dinamismo y que tiene más ingresos. Evade menos, gasta más, invierte más. Pero lo más fácil es, no, súbelo. ¿A quién? No, al que paga. Porque el que no paga usted no lo conoce. Usted no lo tiene apuntado en la lista. Bueno. Diputado, excelente participación. Así no se puede esperar menos de una persona que, claro, eso es... Y como bien él dice, Dari, pues, políticos así, independientemente del claro, la objetividad, es lo que necesita la juventud dominicana. La objetividad, es un político de los nuevos tiempos, que no tiene esa mezquindad. Antes de que terminemos, yo creo que tengo la obligación de mencionar algo y hacer un reconocimiento y darle las gracias. Hace una semana nosotros firmamos un documento conjuntamente con otros dirigentes de otros partidos políticos y de la sociedad civil, que a título personal hicimos un llamado para sumarnos a la búsqueda de soluciones con el tema de la inseguridad en la República Dominicana. Excelente, eso es lo que necesitamos la sociedad. No es buscando culpables. Vi que hubo un político tradicional que dijo, pero ¿y por qué? El responsable es el gobierno es el que tiene que buscar y controlarlo todo. Yo creo que responsables somos todos. Exactamente. La mayoría que de la cuota la tiene el gobierno, que es el gerente de la cosa pública. Pero los responsables somos todos. Y si queremos buscar una solución a los problemas, yo creo que todos tenemos que tener una disposición para solucionarla. Y en ese sentido, a todas esas personas que nos acompañaron en ese comunicado y los pasos que deberemos seguir dando, yo creo que es un llamado también a que el país sepa que hay una generación, hay una línea de relevo actualizada, participando, que estamos dispuestos incluso a juntarnos sin que nos convoquen, a juntarnos porque hay cosas que nosotros, si queremos ser líderes, tenemos que abordarlas porque le afectan a la población. Yo creo que es una excelente iniciativa y agradecemos al diputado que haya venido a conversar con nosotros y estaremos dando seguimiento a los próximos pasos que hará el Partido Reformista con relación a todo el escenario que vive, que la sentencia crea algunas situaciones que yo creo que pueden ser de fortaleza para el Partido Reformista, así, partiendo de cómo maneje, cómo sortee la situación que vive. Agradecer al diputado.